Más reacciones de lo que ocurrió ayer en la votación de la acusación constitucional contra el intendente Guevara, cómo se están organizando los partidos para el plebiscito, cómo van a incorporar organizaciones sociales en la franja y más. Hablaremos junto a el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Muy bien, Bárbara, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado venir acá. Muchas gracias por venir nuevamente en estos días tan intensos. Bueno, ¿cuáles son las Sí. reacciones de usted frente a lo que ocurrió ayer en la votación en el Senado? Mira, la verdad que no fue sorpresa, se veía venir que en el Senado no iba a haber votos suficientes para aprobar la acusación constitucional, se habían manifestado dudas por parte de los mismos senadores, de varios senadores, digamos. Eh, por lo tanto, la verdad que yo creo que era un resultado bastante previsible. Yo no quiero opinar sobre el fondo de la acusación, si tenía mérito o no, porque esa es una facultad de los parlamentarios. Fue aprobada en la Cámara, fue rechazada en el Senado y bueno, yo creo que en general la acusación constitucional es una herramienta que hay que usar con mucha prudencia, que hay que usar en caso de que sea muy evidente que hay una responsabilidad política y bueno, los parlamentarios, sumando la Cámara y el Senado, en este caso el intendente Guevara, llegaron a una conclusión contraria, digamos, de que no había antecedentes del peso suficiente o la envergadura suficiente como para establecer responsabilidad política de él, que significaría inhabilitarlo para el cargo. Yo Ya, creo que, como pero te digo, no fue muy sorpresivo para nadie el resultado final, ¿no? Ya, pero más allá del fondo, y si habían Mm. razones o no, la forma en cómo se llevó, que fue muy criticada, el que no hayan tenido quórum, que haya senadores que se hayan pareado en Mira, vez de ir, sí, que se hayan yo... incluso abstenido en vez de sí. votar, simplemente rechazo. Sí, es complejo para uno que es actor político opinar sobre conductas particulares de otros actores políticos con los cuales estamos tratando de construir cosas positivas para el país. Por lo tanto, yo tengo que respetar las razones que ellos dieron públicamente, que tenían compromisos, que tenían otras actividades. En el caso de los que se abstuvieron, por ejemplo, dijeron que no habían visto elementos suficientes como para formarse una convicción favorable a- a aprobar la acusación. Y en el caso de los que no estuvieron, bueno, ellos dieron razones de agenda, que estaban pareados con senadores de la derecha y por lo tanto, eh, yo tampoco uno es, digamos, va a ocultar la realidad de que probablemente las ausencias tienen relación también con que veían poco fundamento en la acusación, digamos. Uno puede pensar eso, pero no soy yo quien para decir que esa fue la razón de fondo, si ellos dieron otros motivos, digamos. Bueno, usted quiere ser cauto y no Es quiere que, opinar, ¿sabes qué? pero compañeros de su coalición sí lo han hecho y bastante duro. Eh, Esto genera mucho ruido ¿Qué dentro de... coalición? Esa es una muy buena, digamos, precisión. ¿Qué coalición? Cuando dices compañeros de su coalición, Bueno, es que compañeros de la ya oposición, hablemos ¿te de refieres? oposición. De la oposición. Sí, porque coalición no tenemos todavía. La coalición no, pero oposición. Oposición, de la oposición ya. Ya ha sido muy crítico. ¿Y cómo queda el escenario después en la oposición, pensando, como usted dice, en la necesidad de hacer alianzas después de lo que ocurrió ayer? Claro, es que este tema, mira, Bárbara, es bien interesante el tema de las acusaciones constitucionales, porque en este periodo yo estaba revisando que se han presentado 6 acusaciones constitucionales en estos 2 años, casi 2 años del gobierno actual. Se ha aprobado solo una, la contra el exministro Chadwick, si no me equivoco, las otras 5 han sido rechazadas, pero generalmente provocan mucho revuelo político, provocan mucha confrontación entre gobierno y oposición, polarizan el debate público y además, normalmente, al final, en 5 de los 6 casos, terminan provocando algún grado de confrontación entre la misma oposición. Entonces tal vez ahí todos tienen que reflexionar y decir qué tan positivo es para el futuro, para el presente y para el futuro, insistir en el uso de esta herramienta, porque finalmente termina más bien en recriminaciones, digamos, y sin un resultado concreto. Entonces, yo creo que ahí hay lecciones que sacar. ¿Usted cree que esas lecciones ya se sacaron? ¿Cuándo? Por ejemplo, frente a la amenaza del Frente Amplio de acusar constitucionalmente al ministro Blumel en esta oportunidad, parte o partidos de la oposición señalaron desde el minuto uno que ellos no estarían disponibles. Lo hizo la DC, lo hizo también el Partido Socialista. Bueno, uno quisiera que todos los actores políticos sacaran lecciones más rápido, ¿no? Que la capacidad de aprendizaje fuera superior. Pero, claro, cada uno tiene su punto de vista y en la política no se pueden imponer los puntos de vista, hay que convencer, dialogar, consensuar. Y claro, como te digo, uno quisiera que todos leyeran esto mismo que acabo de decir yo, que se dieran cuenta que las acusaciones en general no prosperan, pero sí generan efectos de polarización del país y finalmente de recriminaciones dentro del mismo sector, que la verdad que yo creo que son un camino que hay que reservar para casos muy fundados, digamos, muy específicos y no usarlo como una herramienta más bien habitual, porque no produce efectos positivos. Entonces, bueno, ojalá todos los actores sacaran esta misma conclusión y pudiéramos avanzar en temas que son más relevantes, digamos, Ya, en ese como sentido, un pacto social, como este tema que estuvimos hablando ayer, que seguramente vamos a comentar de ello luego. Eh, y como te digo, ahí uno esperaría que el aprendizaje fuera más rápido.
Bueno, en ese sentido, ¿usted y su partido no estarían disponibles tampoco para la acusación constitucional contra el ministro Blumen? Es que sabes que los presidentes de partido tenemos que ser, digamos, en eso, necesariamente, institucionalmente, respetar la facultad de nuestros parlamentarios, porque la acusación, cuando se empieza a circular un proyecto de acusación en el Parlamento, lo que hacen los distintos comités parlamentarios allá es revisar la acusación, revisar los fundamentos, luego escuchan a la defensa, escuchan a la parte acusadora, ver los antecedentes que se acompañan. Es, es un juicio político, pero es un juicio. Entonces, uno no le corresponde a uno decir de antemano sí o no. Lo que yo hablo en general sobre el tema de las acusaciones, ya lo dije, ya quedó clara mi posición, pero sobre cada acusación en particular es una facultad que le compete a los parlamentarios. Bueno, ya usted lo mencionó, hablemos de eso. Se reunieron con el presidente RN Sí. pensando en la posibilidad de avanzar hacia un pacto social bastante más amplio de lo que se ha hablado hasta ahora. ¿Qué expectativas tiene usted de eso? Bueno, a ver, la expectativa sería que ojalá en la derecha hubiera más visiones como la del presidente de Renovación Nacional. Yo creo que nos lo está pasando muy bien nuestro amigo Mario Desbordes, porque él tiene una visión de que es necesario que se apruebe la nueva constitución en el plebiscito de abril y tiene la visión de que sería conveniente para el país que avanzáramos en un pacto social amplio, donde muchas fuerzas políticas lo suscribiéramos. ¿Ah? Pero claramente esa visión que yo comparto, y que creo que la comparte una parte importante de los partidos de oposición, no todos, por supuesto, pero una parte importante yo creo que sí la comparte, uno ve que en la derecha tiene poco sustento. En la derecha ha ido creciendo el apoyo a la opción rechazo. Dentro del mismo partido de RN se han ido sumando más voluntades hacia la opción rechazo que hacia la opción apruebo. Y también, Bárbara, esto es bien relevante, también uno ve que en el gobierno no hay esa visión de promover un gran pacto social que atienda a las principales demandas ciudadanas de manera eficaz, con la profundidad suficiente, es decir, en pensiones, en salud, en educación, en impuestos. Esto es extremadamente relevante. Mira, un pacto social requiere sentarse a la mesa y llegar a acuerdos que se le podamos luego mirar a la ciudadanía y decirle, mire, en estos acuerdos llegamos en los temas que a ustedes les preocupan. No es todo, no es la solución final, no llegamos al momento cúlmine de desarrollo social integrado del país, pero es un buen inicio, es un inicio que promete una mejoría continua hacia el futuro. ¿No cree que eso no? No, ¿sabes? Perdón, es que el gobierno nunca ha dado señales de eso. Fíjate que el gran acuerdo a que se ha llegado desde el estallido social el 18 de octubre, el único gran acuerdo a que se ha llegado fue el que firmamos el 15 de noviembre, eh, un conjunto de partidos políticos de derecha y de centro izquierda, en el cual no fue parte del gobierno. No fue, está bien, no importa, era un acuerdo político. Pero ¿qué acuerdo? Cítame tú un ejemplo de un gran acuerdo en el que el gobierno haya sido parte. ¿Y sabes qué? Yo aquí quiero mandarle un mensaje, claro, al gobierno de la ciudadanía y a las fuerzas políticas. No hemos visto nunca, desde el 18 de octubre, al gobierno, al presidente ni a sus ministros siendo parte de un acuerdo amplio. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Hacer anuncios de proyectos de ley y luego buscar avanzar en el Parlamento con algunos votos a favor. ¿De quiénes? Bueno, ha buscado, por ejemplo, en el proyecto de pensiones encontró votos de la democracia cristiana en la Cámara de Diputados. ¿Mm? Yo creo que eso es un error político. ¿De quién? Avanzar a tropezones con proyectos de ley que se refieren a temas que son fundamentales para la ciudadanía. Si hay un tema fundamental para la ciudadanía en las pensiones. Hay 4,5 millones de pensionados en Chile bajo el sistema FP que ganan pensiones muy por debajo de sus expectativas, muy insuficientes para una calidad de vida digna. Y ya si tú multiplicas esos 4,5 millones de pensionados por la familia de esas personas, este es un tema que afecta fácil a la mitad de la población chilena. Y en un tema tan relevante como ese, que en todas las encuestas está en primer lugar, que el gobierno se sienta que es positivo, o que es favorable, o que es valioso avanzar a tropezones, con pequeñas diferencias de voto a favor, es un tremendo error político. Después, nunca fue bueno. Antes del 18 de octubre, eso trajo puros costos políticos al gobierno y al país. Después del 18 de octubre, la verdad es que es absurdo. Hay que buscar consensos en soluciones de fondo en pensiones, en salud, en educación, en tributos, en las deudas del CAE. Entonces, yo creo que es un error político. Creo que es un error político del gobierno y también, sinceramente, creo que es un error político de quienes, digamos, están dispuestos a llegar a acuerdos parciales, a acuerdos que no se hacen cargo de la nueva realidad del país, donde la gente quiere ver soluciones de fondo, soluciones que comparta, si no todo el arco político, porque eso siempre va a ser muy difícil, por lo menos que lo comparta un amplio espectro del arco político, de tal manera que la ciudadanía diga, oye, se están poniendo de acuerdo en resolver nuestros problemas. Entonces, ese es el mensaje que yo daría. Cuando hablamos de pacto social, yo digo, un partido radical disponible, disponible. Y estoy seguro que hay varios partidos de la oposición que tienen la misma actitud. Pero también requiere el pacto social, así como tiene la actitud y la disposición Mario Desbordes, requiere que eso también tenga la actitud y la disposición de Sebastián Piñera y de los ministros del gobierno.
porque los temas sociales tienen gasto fiscal. Por lo tanto, si el gobierno no es parte de las conversaciones, claro, podemos hacer un gran esfuerzo nosotros de presentar propuestas, pero en algún momento se va a requerir el involucramiento del gobierno. Y eso es un cambio de eje, ¿eh? Quiero que se entienda bien. No es lo mismo que el gobierno diga para tratar de llegar a un gran acuerdo, como dijo el presidente Lagos, como los pactos de la Moncloa, que son los acuerdos que firmaron las fuerzas políticas en España al término de la dictadura de Franco para establecer un marco de acción política y social para la nueva democracia española. ¿No? Eso en Chile no ha ocurrido después del 18 de octubre. Insisto, no hay ningún ejemplo en que el gobierno haya sido parte de un acuerdo amplio. Sigue con la misma táctica de antes del 18 de octubre, presentar el proyecto al Parlamento y buscar aprobarlo con los votos que logre conseguir. Eso yo creo que no está leyendo bien la situación y no llega al país por buen camino. ¿Y qué está faltando? Porque si hablamos en el caso de pensiones, que como bien usted decía es la prioridad en todas las encuestas, el gobierno ha cedido muchísimo, ha hecho un proyecto, ha presentado un proyecto que es incluso más usado del que presentó la presidenta Bachelet en el gobierno anterior, sin embargo la oposición ahora quiere mucho más que eso. ¿Hasta dónde tiene que ceder? Claro, espérate, o sea, sí, está muy bien, disculpa. El gobierno dijo 6 puntos, que acuérdate, el proyecto original del gobierno efectivamente era 4 puntos a la cotización individual y 0,2, una cosita muy mínima para un seguro para casos de discapacidad, digamos, en la etapa de ya ser pensionado. Ya, pero ahora van 6. Ahora van 6, 3 y 3. Efectivamente hay un cambio importante, yo lo reconozco que eso es un cambio importante, un avance importante. ¿Qué dijo la oposición? La oposición había planteado los 6 puntos a solidaridad, pero con mecanismos. No quiere decir que todo vaya a un reparto, sino que era parte solidaridad intergeneracional, parte intrageneracional, en el sentido de que a través de un sistema, digamos, de ahorro colectivo, pero con beneficios finalmente individuales, se lograra una mixtura adecuada entre esfuerzo colectivo, esfuerzo individual y mejoraran las pensiones actuales y también las futuras. Mira, pero pensando en el acuerdo... Sí, a eso voy. Pero ¿qué hizo el gobierno? Presentó su propuesta, buscó acuerdo con una fuerza política que estuvo más disponible y ya, listo, salió de la Cámara el tema. No tiene esa actitud de decir, a ver, conversemos con todos, tratemos de construir un acuerdo amplio. Si tampoco nosotros vamos a decir, es lo nuestro o nada. Veamos, estudiemos. Esta cuestión además tiene un componente técnico y un componente de finanzas públicas muy relevante, el tema de las pensiones, y por lo tanto, si uno sienta a los actores políticos y sienta a los asesores técnicos, uno puede construir una fórmula donde todos después nos demos vuelta hacia la ciudadanía y le digamos, mire, creemos que es una fórmula sensata, razonable y con el suficiente contenido para el momento actual, sin perjuicio que se pueda seguir mejorando a futuro. Pero cuando el gobierno opta por aprobar con los votos que logre conseguir y al resto del arco político y social decirle, bueno, ustedes no están de acuerdo, problema suyo, ¿qué es lo que hace? Mantiene el país fracturado. Ya, pero así como el gobierno cedió y pasó de 4 a cuenta individual a 6, 3 y 3, ¿qué cedió la oposición? Que no hubo más diálogo. Después que la oposición construyó una propuesta y dijeron que sobre los 6 puntos, no, pero construyó una propuesta sobre los 6 puntos y no hubo más diálogo. El gobierno avanzó con los votos que consiguió. Yo creo que eso es un error del gobierno y es un error también de quienes le aportan esos votos, porque no entienden que el país necesita una señal distinta, de un acuerdo más amplio. Hablemos del proceso constituyente. Ahora, perdón, sí, enseguida, en pensiones también se requiere más dinero, ¿eh? No solo los 6 puntos. Los 6 puntos está bien, se distribuyen así, así. En general, estamos de acuerdo en los órdenes de magnitud, pero se requiere más aporte fiscal. Las pensiones no van a mejorar en Chile solo con cotizaciones. Las pensiones en todo el mundo, en todos los países capitalistas desarrollados, también tienen una fuerte inyección de recursos fiscales, más que la que implica el proyecto actual del gobierno. Bueno, hablemos del plebiscito, hablemos de la franja. Sí. Hasta ahora ha estado la polémica respecto a cómo se va a distribuir el tiempo. Se ha determinado que se le tiene que entregar 1/3 a las sociedades civiles. ¿Cómo están pensando ustedes que van a poder desarrollar eso? Bueno, sin duda que es un tema que tiene desafíos importantes. Hay muchísimos organismos de la sociedad civil. La sociedad civil es muy amplia, muy diversa y según el registro público que existe para organismos de la sociedad civil, son más de 250.000 organismos los que existen. Así que el definir quiénes y cómo, evidentemente, es un desafío. Que el Consejo Nacional de Televisión estimó oportuno traspasarle a los partidos. La verdad es que es un poco curiosa la actitud del Consejo, porque el Consejo Nacional de Televisión, se llama Consejo porque está constituido por un número de consejeros, digamos, nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Parlamento. Ellos votaron en contra de esto. La presidenta del Consejo planteó este tema de darle espacio en la franja a la sociedad civil
Y el Consejo rechazó esa posibilidad. Sin embargo, después dijo, pero los partidos tienen que darle espacio. Hay una cierta... Sí, dijo los partidos tienen que darle espacio. Luego el Tricel dijo, ¿cuánto? Que es un tercio del tiempo. Está bien, nosotros no tenemos problema, nosotros respetamos a la sociedad civil, entendemos que muchos actores de la sociedad civil han tenido un rol relevante en las manifestaciones sociales y en esta posibilidad de que Chile efectivamente cambie y avance hacia un sistema más justo. Yo creo que en eso le reconocemos y no tenemos problema en darle el espacio y vamos a respetar, por supuesto, el tercio que se nos obliga por ley. ¿Y cómo van a elegir? Mira, ahí acaba de dictar una norma complementaria, un instructivo, digamos, el Consejo de Televisión, de que los partidos tenemos que abrir un espacio para que postulen las organizaciones que quieran aparecer en nuestra franja, en ese tercio que tenemos que, recoger los mensajes que quiere traer la sociedad civil. Por lo tanto, va a haber como un sistema de postulación. Ahora, luego lo que corresponde, por cierto, es que los partidos le demos espacio en nuestra franja a los organismos de la sociedad civil que promuevan, primero, una cosa obvia, las mismas opciones que nosotros. Es decir, uno, la opción apruebo, en la primera cédula, en el primer voto, y en la segunda cédula o voto, la opción convención constitucional, que quiere decir 100% electa. Vuelvo a aclarar una vez más que convención mixta es mitad parlamentario, mitad ciudadanos elegidos especialmente para este efecto. No es mixta de hombres y mujeres, porque hay mucha confusión en eso. Nosotros somos partido de una convención constitucional 100% electa, directamente para este propósito. ¿Y qué le parecen las críticas y por supuesto tiene que ser organismos que compartan esa visión. Ahora, ¿cuáles de ellos? Bueno, es una cosa que nosotros hemos tenido reuniones con muchos organismos de la sociedad civil, vamos a ver cuáles se inscriben en la página web y luego vamos a determinar, ¿cierto?, cómo armar esa parte de la franja con ellos para que entreguen su mensaje. Está bien, no es un problema. Yo he dicho que es una oportunidad también de entregar un mensaje más ciudadano, que no solo sea desde el mundo político. Para los partidos, pero para algunas organizaciones sociales sí es un problema, en el sentido, lo que dice el presidente del Colegio de Profesores, tendría que haberles dado un espacio único para ellos y no esto de tener que, en la práctica, ir a mendigarle a los partidos que les den el tiempo. ¿Usted considera que sería así? O sea, yo lo dije acá, que me parece que si el Consejo de Televisión consideraba que era necesario que la sociedad civil estuviera presente, que a mí me parece muy razonable, debía haberles dado un espacio en la franja. Aquí hay un giro, digamos, bastante curioso en el Consejo. El Consejo votó que no, pero luego dijo que los partidos teníamos que darle espacio. Tal vez por las, digamos, dificultades o desafíos que presenta la administración de esta decisión, porque son muchas organizaciones, porque cómo decidir cuál sí, cuál no. Tal vez el Consejo de alguna manera quiso que ese, digamos, tema lo vieran otros y no ellos, digamos. Tal vez, no sé, pero está así, está la norma, nosotros no tenemos ningún problema, respetamos mucho a la sociedad civil y vamos a buscar la mejor manera de, por lo menos en nuestro espacio, darle la oportunidad de que se expresen. Finalmente, ¿hay algún riesgo de que todos los partidos van a elegir las organizaciones que sean más afines, no solo la alternativa apruebo o rechazo o el tipo de convención, sino que las que sean más afines en todos los sentidos, y hay en otras que van a terminar necesariamente fuera? O sea, yo claramente, por el número de organismos de la sociedad civil que existen, es imposible que todos quepan en la franja, digamos, una cuestión física, digamos. De ese ancho mar de sociedades, de organismos de la sociedad civil, me imagino que no todas están interesadas en participar en la franja, pero de las que están interesadas, claro, uno podría suponer que finalmente va a tener que haber alguna suerte de proceso de selección, donde los partidos, a aquellas que quieran entregar un mensaje más coherente, en fin, o que tengan que más legitimidad. De repente no es lo mismo un organismo de la sociedad civil que tiene un cierto tamaño X, otro que es mucho más amplio, que tiene más antigüedad, más asociaciones integradas. Yo, por ejemplo, hay una red que se llama Nuevo Pacto Social, que integra a cerca de 800 organismos de la sociedad civil. A lo mejor eso, digamos, es más razonable que tenga un espacio a que un organismo específico que actúa por sí solo, ¿me entiendes? Entonces, esos son los criterios que tenemos que aplicar. Yo no quiero adelantar exactamente cuáles van a ser, porque es un tema que estamos conversando. Nosotros somos el Partido Radical, ayer firmamos y hoy día se ingresó al Consejo de Televisión la decisión. Somos el primer colectivo que ingresa una decisión al Consejo de formar un comando, en este caso por la opción apruebo, por la opción Convención Constitucional 100% electa. Lo hicimos con el Partido Socialista y con el Partido por la Democracia, y se llama Comando Convergencia Progresista e Independientes por una nueva Constitución. Entonces, estamos también conversando con estos partidos amigos, con el Partido Socialista, el PPD y nosotros como Partido Radical, los criterios, digamos, sobre la franja, ¿no? Entonces, estas cosas son conversaciones que todavía estamos teniendo, pero vamos a, por supuesto, aplicar las instrucciones
y la resolución del TRICER con la mejor voluntad, como hay que hacer las cosas, de buena fe. Lo cambio de tema porque hay una reforma que está pendiente y que es muy importante que se pueda avanzar en ella, tiene que ver con la reforma Carabineros. Ajá. El ministro Blumel dice que están todas las condiciones por un acuerdo. ¿Es así? Bueno, ojalá. Yo creo que efectivamente Carabineros durante muchos años fue la institución más valorada por la ciudadanía en Chile. Lamentablemente eso se ha deteriorado de manera enormemente significativa y es muy complejo porque Carabineros en el día a día es la expresión de una característica esencial del Estado, que es el monopolio del uso de la fuerza para mantener la paz y el orden público. ¿Hay Si esa fuerza se deslegitima, está desacreditada ante la ciudadanía, es muy complejo, digamos, la convivencia social, se dificulta mucho. Y por lo tanto, nosotros, y yo creo que todas las fuerzas políticas estamos dispuestos y hemos señalado además la necesidad de una reforma profunda. Ahora, ¿qué tan cerca estamos? Tenemos que ver, hay una propuesta de una comisión que nombró el gobierno, está la propuesta de la comisión de senadores que encabezó Felipe Arboe, y yo creo que en marzo podemos ver, digamos, con más precisión, podremos ver, digamos, si hay frutos. ¿Qué tan cerca o tan lejos estemos? La verdad que es una cuestión que la vamos a ver en la práctica. Yo creo que la voluntad está y por lo tanto deberá poder producirse allí un acuerdo amplio. ¿Qué le parece el fallo de la Corte en Valparaíso, que le permite a Carabineros utilizar balines y gases en caso de manifestaciones muy violentas? Ahí ha habido harto vuelco. Sí, claro. Sí, también la Corte, acuérdate que las mismas Cortes le prohibieron usar balines a Carabineros, entonces son fallos de repente, según los ministros que estén integrando la sala, influyen esas cosas, digamos. Yo creo que las fuerzas policiales tienen derecho a defenderse. El tema es que hay abundante evidencia de que ha habido lesiones graves a personas, digamos, por uso de balines. Los organismos internacionales de derechos humanos han cuestionado el uso de ese tipo de herramientas de disuasión y han señalado que ha habido numerosos casos de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, yo pienso que en esto, digamos, lamentablemente, la obligación de mantener el orden público no puede confundirse con el exceso policial. Y lamentablemente en Chile, desde el 18 de octubre, las dos cosas han ido de la mano. Es muy lamentable, porque nosotros hemos visto protestas masivas en otros países, en Hong Kong, en Barcelona, y no hemos sabido personas mutiladas, muertas, ni ciegas, digamos, por la acción policial. Entonces ahí yo creo que por eso se entronca con lo que tú mencionabas antes, con la necesidad de una reforma profunda, Carabineros, que también incluya un proceso mucho más elevado de formación profesional, de preparación y de capacitación para actuar en el control del orden público de manera que puedan ejercer la fuerza, pero de una manera que no implique excesos ni violaciones a los derechos humanos. Ahora sí, finalmente, y volviendo al comienzo, en esta reunión con el presidente de RN, Mario Desbordes, ¿llegaron a algún acuerdo? ¿En qué están? Bueno, nosotros estamos todos por condenar las violaciones de derechos humanos, por condenar la violencia, por la opción apruebo, por tratar de señalarle claramente al país que la opción apruebo es un camino hacia un mejor futuro y no un salto al vacío o una ventana hacia el caos, como pretende decir la derecha más extrema, que está con la campaña del temor tratando de ganar adeptos a la opción rechazo. Eso como conceptos generales los compartimos, los partidos que estuvimos ayer, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Radical, y no sé si decir RN o decir Mario Desbordes. ¿Por qué? Porque nosotros de RN piensa así, pues sabemos que hay una parte de RN que quiere la opción rechazo y que está en la campaña del terror. Entonces, pero por lo menos... ¿Y tienen contempladas algunas acciones concretas? Claro, entonces lo que sí también conversamos fue la necesidad de avanzar y seguir conversando sobre cuáles podrían ser los contenidos de un pacto social que atienda a las principales demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, incluso en el tema de pensiones, ir más allá, como digo, que haya mayor aporte fiscal para que no solo sea el 6% de cotización, sino que efectivamente las pensiones puedan mejorar más, las presentes y las futuras. Y así en las otras materias, las deudas del CAE, buscar una condonación para quienes habrían tenido gratuidad si hubiera existido gratuidad cuando ellos estudiaron, porque parece muy injusto que alguien hoy día esté pagando deudas con intereses por algo que hoy día es gratis para ese segmento socioeconómico. Entonces, si alguien pudo haber tenido gratuidad antes, pero en ese tiempo no existía la gratuidad, parece muy justo y razonable que se le condone su deuda. Entonces, ese tipo de cosas las conversamos y que vamos a seguir conversando sobre cuáles podrían ser los contenidos principales de un pacto social que haga que la ciudadanía vea que el estallido social finalmente se canalizó, por un lado, en lo político hacia una nueva constitución y en lo social hacia soluciones concretas para mejorar su calidad de vida. Creo que podemos lograrlo. Yo estoy optimista, pero insisto en mi mensaje anterior, que el gobierno entienda que avanzar con pocos votos no es el camino. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Encantado, Bárbara. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros en embol.com.